Vamos a hablar de funciones en Common Lisp, aunque me imagino que la mayoría de vosotros pues ya sabéis lo que es una función y tampoco nos vamos a pelear mucho con la definición de una función, aunque ya sabéis que una función recibe una cantidad de argumentos, ejecuta cierto código con esos argumentos que se han recibido y finalmente devuelve uno o varios valores. Entonces, para poder definir nosotros funciones en Common Lisp, utilizamos la macro defun. Defun recibe primero el nombre de la función que queremos definir. Después tenemos que indicar los argumentos, y si no queremos argumentos lo dejamos vacío, y después ya indicamos el cuerpo de la función. En este caso estaríamos haciendo una función que no recibe nada e imprime el valor 3. Si yo evalúo esta función y la uso, pues lo que uno esperaría, ¿vale? Se imprime el valor 3. Por otro lado, podemos indicar los argumentos que quiere nuestra función. Simplemente pues vamos poniendo nombres que se van a ir correspondiendo con los argumentos que queremos recibir. Por ejemplo, podemos recibir dos valores y decirle que nos lo impriman. Evalúo la función y si yo, por ejemplo, ahora ejecuto la misma función que antes, es decir, sin argumentos, voy a recibir un error. En concreto me dice que el número de argumentos es inválido porque le ha pasado 0, cuando mi función en realidad tiene que recibir 2. Si yo le paso los argumentos de manera correcta, pues se ejecuta el cuerpo de la función. En este caso, pues se imprimen los dos valores que les hemos pasado. Pero, ¿qué valor se va a devolver? Porque yo normalmente cuando utilizamos otro lenguaje de programación se suele utilizar la función return o la expresión return para devolver un valor. En Common Lisp es un pelín diferente, aunque también podemos utilizar ese return, ahora veremos cómo. Y es que en una función siempre se va a devolver el valor de la última expresión evaluada. En este caso, como la última expresión evaluada es este format, pues se va a devolver el valor que devuelva la función format, que en este caso era el valor 1000. Si yo, sin embargo, pongo aquí un 3, pues entonces mi función va a devolver un 3. Evalúo la función y pues me devuelve un 3. Hasta aquí sin problema. Obviamente todo esto se puede complicar, porque si yo, por ejemplo, tengo un if, en este caso, como la condición se evalúa true, pues todo el if se va a evaluar a lo que valga var 1. Por lo tanto, la última expresión de mi función es este if que se va a evaluar a var 1. Por lo tanto, lo que se va a devolver es el valor de var 1. Ahí está. Claramente en nuestra función podemos tener varias cosas que queramos hacer. Por ejemplo, podemos imprimir varias cosas, pero siempre el último valor es el que se va a devolver. ¿Vale? En este caso están imprimiendo los dos valores de casa y hola y por último se devuelve el valor 5. En definitiva, al final, una función va a devolver el valor de la última expresión evaluada en la función. Vamos a seguir. Recordemos que si queremos aprender sobre Common Lisp, la mejor fuente de información es el hyperspec. Como estamos utilizando la macro defun, no está de más visitar el hyperspec para ver qué es lo que hace la macro defun. Fijaos en la sintaxis. Primero tenemos que darle el nombre de la función, después recibimos un lambda list, ahora veremos cómo es. Después podemos indicar una serie de declaraciones, como por ejemplo para indicar el tipo de nuestros argumentos, también para añadir la documentación de nuestra función y al final tenemos el cuerpo de la función propia. Una cosa interesante es que este function name, ya hemos visto que aunque diga name no es un string, al final es un símbolo, ¿vale? Y como símbolo podemos pasar incluso a un símbolo de otros paquetes. Entonces perfectamente nosotros si tuviésemos otro paquete podríamos perfectamente hacer referencia a ese paquete y utilizar un símbolo que haya dentro. Y entonces estaríamos creando una función dentro del otro paquete. Está claro que esto no es una buena práctica. Al final, lo ideal es siempre crear funciones que estén en el paquete actual, en nuestro paquete. El lambda list, que ahora veremos en detalle lo que es,
se refiere a los argumentos, que ahora veremos que podemos indicar variables, podemos indicar argumentos opcionales o una cantidad variable de argumentos. Como ya hemos dicho, podemos también indicar declaraciones con declare. Lo que pasa es que las declaraciones vale la pena verlos en un vídeo solo para ellos. O también podemos indicar la documentación de nuestra función, que tiene que ser un string. Las declaraciones y la documentación pueden ir mezcladas, aunque el string de documentación solo puede haber uno. Y a esto me refiero a que si yo, por ejemplo, pongo aquí un declare de lo que sea, y yo aquí pongo una documentación, esto es válido, pero yo puedo incluso seguir haciendo más declaraciones. En el momento en el que se terminen las declaraciones y el string, entonces es cuando empieza el cuerpo de la función. Y aparte de para qué sirvan las declaraciones, que lo veremos en otro vídeo, yo creo que por ahora no hay ningún problema, podemos indicar la documentación con un string. Y a partir de este string y las declaraciones que hayamos puesto, indicamos el cuerpo de la función. Pero vamos un poquito más allá, porque si leemos en el hyperspec nos dice alguna cosilla interesante. En concreto, que defun nos pone un bloque llamado blockName, aunque al final es este function name, es decir, va a añadir un bloque con este nombre, y con este bloque lo que podremos utilizar es la función returnFrom. Si nos vamos al operador especial block, que es lo que utiliza internamente defun, ¿vale? Podemos leer que block y returnFrom van a trabajar juntos. De manera, dentro de una expresión block, podemos utilizar returnFrom para salirnos del bloque directamente y además devolviendo algún valor. Fijaos en este ejemplo. Creamos una variable local x, creamos un bloque cuyo nombre es stop, y dentro de todo este bloque podemos utilizar la función returnFrom indicando el nombre del bloque del que queremos salir. En este caso se está haciendo un returnFrom stop, ¿vale? Para salir del bloque stop, de forma que cuando nos metemos en el bloque se va a ir ejecutando cada una de las expresiones hasta que llegamos a este returnFrom. Por lo tanto, esta expresión en este caso nunca se va a ejecutar, porque siempre nos vamos a salir del bloque en la evaluación de esta expresión, ¿vale? Y es lo que nos indica aquí, que setQ está modificando la variable local x haciendo que valga 2, y esta asignación nunca se da a cabo. Pues lo mismo va a ocurrir parecido en nuestras funciones. Cuando nosotros creamos una función, defun internamente crea un bloque con el mismo nombre, con mi función. Eso quiere decir que yo puedo en cualquier momento utilizar un returnFrom, indicando el nombre del bloque, que en este caso va a ser el mismo que el nombre de la función, y opcionalmente podemos indicar un valor a devolver. Si no indicamos ningún valor, entonces simplemente se devolverá nil. ¿Vale? Si probamos esto mismo, ¿vale? Pues se devuelve nil, que viene de este returnFrom. Si yo le indico cualquier otro valor, pues se devuelve ese valor. Fijaos que, aunque yo ponga aquí cualquier otra cosa, en principio uno debería pensar que el valor devuelto por defun por esta función tendría que ser 5, porque es la última expresión de la función, pero no es la última expresión que se evalúa, porque al fin y al cabo la última expresión que se va a evaluar es el returnFrom. En el momento que nos encontramos con el returnFrom, se va a salir del bloque que define la función y entonces podemos salir antes. Evalúo la función y en este caso me va a devolver de nuevo ese 23, porque nos salimos antes, gracias a ese returnFrom. Aquí un detalle, y es que existe también la función return a secas. Podemos indicar además un valor adicional, pero aquí cuidado, porque este return no es lo mismo que returnFrom. Y esto, si lo utilizamos así sin más, no nos va a funcionar. Podemos ver lo que hace return, ¿vale? Fijaos lo que dice la descripción. Devuelve como si fuese un returnFrom del bloque llamado nil, ¿vale? Es decir, es lo mismo que un returnFrom nil, ¿vale? Por eso, si utilizamos directamente return, pues no nos va a funcionar, porque no hay ningún bloque por encima de nosotros que se llame nil, sino que en nuestra función el único bloque que está por encima tiene el mismo nombre que la función.
Vale, pues ya hemos visto en general todo lo que puede hacer el cuerpo de la función. Ya sabemos que el valor devuelto es el valor que devuelve la última expresión evaluada y que podemos cortar en cualquier momento la función utilizando return from, indicando siempre el nombre de la función en la que estamos, porque ya hemos dicho que defun define un bloque internamente con el mismo nombre de la propia función. Ahora vamos a hablar de todos los argumentos que podemos indicar aquí, porque hay diferentes tipos de argumentos. Hemos dicho que según la sintaxis aquí tenemos que indicar una lambda list, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es esa lambda list? Pues si nos vamos a la sección 3.4 podemos ver qué es una lambda list, y al final es una lista que especifica un conjunto de parámetros. Ahora, dependiendo de qué macro estemos utilizando, que en este caso va a ser defun, tendremos una lambda list u otra. ¿Vale? Fijaos que aquí abajo tenemos la lista de las lambda list. Si nos vamos a ordenar en lambda list, que es el que tenemos que utilizar nosotros, podemos ver su sintaxis, ¿vale? Que aquí la tenemos. Lo primero son 0 o más argumentos que van a ser argumentos obligatorios, que es el caso que ya hemos visto. En este caso hemos puesto 2. También hemos visto que pueden ser 0, pero pueden ser también el número que nosotros queramos. Después de estos argumentos obligatorios, de manera opcional, podemos indicar argumentos opcionales. Para ello, utilizamos el símbolo optional y simplemente indicamos el nombre de esta variable opcional. Si nosotros indicamos, por ejemplo, que queremos imprimir esta variable opcional, en el momento que yo vaya a utilizar la función, en primer lugar tengo que indicar los argumentos obligatorios y, de manera opcional, ese tercer argumento. Es decir, yo perfectamente podría no utilizarlo. Si no utilizamos esa variable extra, lo que se va a hacer es que por defecto se le va a dar el valor nil. Por eso si yo aquí ejecuto, ¿vale? Pues imprime nil, ¿vale? Sin embargo, si yo le paso ahora un valor opcional, entonces sí que se le da el valor a esa variable y pues se utiliza simplemente. Pero más cositas, porque ese opcional aquí tiene muchas cosas. Fijaos que por un lado, después de optional, podemos indicar una variable, como hemos hecho, pero podemos también indicar una lista con cosas, ¿vale? Esa lista tendrá el nombre de la variable y lo que nos dice es que podemos añadir también un valor por defecto, ¿vale? Habrá ocasiones que no queremos que el valor por defecto sea nil, sino que sea cualquier otro. Por ejemplo, un string. Si yo ahora utilizo la función y no le paso ese argumento adicional, pues se me imprime el valor por defecto. Pero, si nos fijamos de nuevo, podemos añadir otra cosilla. ¿Y esto qué es? Fijaos que hemos dicho que si no indicamos nada, el valor por defecto es nil. Entonces aquí uno podría pensar, pues qué bien, porque así puedo saber cuándo el usuario ha introducido un valor o no lo ha introducido. Porque si yo hago esto, si var3 es un valor válido, es decir, que no sea null, entonces yo podría imprimir algo como esto. El usuario ha pasado un argumento y vale lo que sea. Y si es nil, pues en principio significa que no ha pasado nada, ¿no? Así que yo podría simplemente indicarlo. El usuario no ha pasado ningún argumento. Si probamos esta función, si yo no le paso el argumento opcional, el usuario no ha pasado nada. Si yo sí se lo paso, entonces el usuario pasa un argumento y vale 6. Pero esto es incorrecto, ¿vale? Porque ¿qué pasa si yo sí le paso un argumento, pero el valor es nil? ¿Vale? En principio nos va a decir, claro, no ha pasado ningún argumento porque el argumento es nil. Pero habrá casos en los que sí nos interese saber explícitamente si el usuario ha pasado o no el argumento. Entonces, para eso es este valor adicional que podemos introducir a la derecha del valor por defecto, que es el nombre también de una variable y que va a recibir el valor de verdadero o falso dependiendo de si el usuario ha pasado o no el argumento. Entonces, aparte del valor por defecto, que podríamos perfectamente querer nil, podemos indicar aquí el nombre de una variable,
¿vale? Que nos va a decir si de verdad se ha pasado el argumento o no. Así que, utilizando esta variable, ahora sí, esto ya sí que funciona. Evalúo la función, ahora mismo, y yo no le paso ningún argumento. Hasta ahora bien, ¿vale? No se ha pasado ningún argumento. Y si volvemos a pasar a probar con nil, entonces de nuevo nos dice que se ha pasado un argumento y que vale nil. Otra de las cosas que podemos poner en los argumentos es el símbolo rest para indicar que queremos una cantidad variable de argumentos. Simplemente ponemos el símbolo y después una variable que va a recibir el resto de argumentos en forma de una lista. De manera que si yo simplemente imprimo ese valor, se va a imprimir una lista. Claro, también pensad que estos valores adicionales podrían no recibirse. De esa forma, Bash tendría una lista vacía de argumentos. Es decir, si yo ejecuto mi función de nuevo con los dos primeros argumentos, entonces esta variable que recibirá la lista del resto de argumentos va a estar vacía. Por eso se imprime nil, que es la lista vacía. Si yo le paso todos los argumentos que yo quiera, entonces Bash va a ser una lista con ese resto de argumentos. En este caso, pues 4, 5, 6, 7, excepto los dos primeros. ¿Vale? Ahí está. Fijaos que es eso. Ponemos rest y el nombre de la variable que nosotros queramos. Pasamos a lo siguiente, que fijaos que es un poquito más complicadete. Con key podemos indicar también variables que son opcionales, pero que van a ir acompañadas de una clave, de forma que va a ser clave y valor. Además, estos argumentos pueden ir desordenados, como ahora veremos en un ejemplo. Entonces, vamos a probar varkey1 y varkey2. Vamos a poner dos argumentos que funcionen con una clave. Entonces, yo puedo perfectamente aquí imprimir varkey1 e imprimir varkey2. Al igual que en las variables opcionales, si yo no indico ningún valor a estas variables de aquí, que también son opcionales, entonces el valor por defecto va a ser nil. En este caso, ¿vale? Pues se imprime doblemente nil por las dos variables. Ahora, si yo quiero indicar que quiero darle un valor a alguna de estas variables de aquí, entonces tengo que utilizar un símbolo especial que se llama keyword, ¿vale? Que es un tipo de símbolo, no hemos hablado de él aún. ¿Vale? Los keywords son símbolos normales, pero que empiezan con doble punto. Entonces, una vez indiquemos la clave, ahora podemos utilizar el valor que nosotros queramos. Por ejemplo, un 5. Entonces, en este caso, se le está dando un 5 a mi variable varkey y varkey2 no le estamos pasando nada. Pero lo chulo de estos key es que el orden puede ser, lo podemos alterar como nos dé la gana. En vez de, por ejemplo, pasarle varkey1, podemos decirle que queremos el valor de varkey2. Entonces a varkey1 no nos está pasando nada, pero a varkey2 sí. O podemos simplemente pasarle un valor a cada uno. Y de nuevo, fijaos que lo estamos poniendo en el orden inverso, que podría ser en el mismo orden, ¿vale? Podemos pasárselo como queramos. Pues al igual que con las variables opcionales, esto también sería válido y además podemos indicar un valor por defecto. Si yo no le paso esta variable, ¿vale? Si yo no le paso la variable varkey1, pues se le pone el valor por defecto que le haya indicado. Al mismo tiempo, yo puedo saber si se le ha pasado el argumento o no. ¿Vale? Y utilizarlo de manera igual que hemos visto con los opcionales, para saber si el usuario se le ha pasado el argumento o no. Pero aún hay una cosita más, y es que a veces nos puede interesar que aunque mi variable sea varkey1, que el símbolo que yo indique a la hora de llamar a la función no sea varkey1, sino que sea alguna otra cosa. Por ejemplo, alguna cosilla que sea un poquito más corta. Entonces lo que tenemos que hacer es esta variable ponerla en una lista y justo a la izquierda indicar qué clave es la que queremos utilizar para esta variable. Por ejemplo, vamos a poner una abreviación, vk1. Entonces, si yo ahora evalúo y lo utilizo, en vez de varkey1, tengo que utilizar vk1. Pero internamente, la variable que yo voy a utilizar es varkey1, ¿vale? Simplemente para diferenciar
lo que se va a utilizar internamente y lo que se debería de utilizar desde fuera. Fijaos que además de key podemos utilizar este allow other keys. Ahora veremos lo que es, pero con paciencia. Primero vamos a terminar con aux, que es más sencillito. Cuando nosotros indicamos aux, en realidad no estamos añadiendo ningún argumento extra, ningún parámetro extra. Esto simplemente va a ser como variables de ayuda. Pero vamos, es simple, esto va a ser equivalente a utilizar un let dentro de nuestra función para crear una variable local. Lo mismo que antes, si yo no le paso ningún valor, se le va a dar el valor de nil, pero yo puedo utilizar, darle un valor. Y puedo utilizar todos los valores de las variables que se hayan definido anteriormente. Por ejemplo, el valor de var1. Y si yo ahora imprimo g, pues en realidad lo que se va a imprimir va a ser el valor del primer argumento. ¿Vale? El primer argumento. Fijaos que esto es equivalente a utilizar esto. Son completamente iguales. Lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos mezclar cada uno de estos argumentos opcionales con rest y key. ¿Vale? Y fijaos que para poder mezclarlos tienen que ir en orden. Primero tienen que ser un opcional, después rest, después key y después aux. Es decir, no podemos poner primero key y después rest, por ejemplo, o primero key y después opcional. Sino que queremos, por ejemplo, mezclar opcional con key, entonces opcional tiene que ir primero, ¿vale? Tienen que ir en este orden, de arriba a abajo. Si queremos indicar aux y rest, pues rest tiene que ir primero. ¿Que queremos utilizar los cuatro? Pues primero opcional, después rest, después key y después aux, ¿vale? Tienen que ir en este orden, si no se genera un error. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar mezclar opcional con rest. Para ver lo que ocurre cuando vamos a llamar a la función, pues vamos a imprimir simplemente todas las variables. Entonces, en este caso, solo necesitamos obligatoriamente pasarle dos argumentos. El primer argumento es 5, el segundo 4, el valor opcional por defecto es nil, y el resto de argumentos, como no hemos llegado a pasarle ninguno, pues también obtenemos la lista vacía. Si yo ahora paso un argumento extra, entonces ya se estará dando el valor adicional a var3, pero aún no hemos llegado tampoco a darle ningún valor a estos argumentos adicionales. Entonces, primer valor 5, segundo valor 4 y el tercer valor, que es opcional, tiene 6 y el resto de argumentos 0. Ya si añado uno más, entonces ya sí le estaríamos dando un argumento extra a este de aquí, que de nuevo recordemos que se coge en forma de lista y por lo tanto aquí podríamos pasarle pues también todos los que queramos. Vamos a mezclar ahora opcional con key. Como ya hemos dicho, key también es opcional, por lo tanto los únicos obligatorios son los dos primeros que hemos indicado. Ejecuto, primer argumento 5, segundo 4, el tercero nil por defecto y el cuarto también es nil por defecto. Si yo le paso el argumento opcional, pues el tercer argumento es 7, hasta aquí sin ningún problema. Y yo si quiero ahora utilizar el key, recordemos que yo no puedo indicar simplemente esto, porque tenemos que indicar un valor con clave. Entonces tenemos que utilizar varKey, ¿vale? El nombre de la función, pero utilizando un keyword, que es con los dos puntos. Entonces en este caso, ya sí, el cuarto argumento, que es de clave, pues tiene ese 8 que le he pasado. Pero aquí nos falta uno. Hemos mezclado opcional con rest, opcional con key. Nos falta mezclar rest con key. Y aquí es donde viene un poquito alguna cosilla interesante. Cuando nosotros indicamos a la vez rest y key, esto se comporta un poquito de una manera especial. Porque fijaos que con rest en principio estamos indicando que queremos una cantidad variable de argumentos, pero con key que queremos un argumento con clave. Cuando yo ejecuto esta función con los dos primeros argumentos y yo le paso esta clave de varKey y por ejemplo un 5, ¿esto a qué pertenece? ¿Aquí? Porque he puesto la clave varKey, o estos argumentos los coge vars. ¿Vale? Pues vamos a comprobarlo. Pues fijaos que vars lo que hace es coger el resto de argumentos.
a partir de los obligatorios. Pero entonces yo podría, por ejemplo, ahora pasar otro argumento. Pues la cosa es que no. Y es que en el momento que nosotros indiquemos key, a partir de los argumentos opcionales, que en este caso no hay, por tanto en este caso sería a partir de los obligatorios, tenemos que introducir un número par de argumentos, porque al final todos los argumentos tienen que ir con clave valor, incluyendo cuando utilizamos rest. Pero claro, en este caso, incluso si yo utilizo otro key, no puedo porque no lo estoy indicando. Entonces, si yo intento utilizar otro key, porque queremos un conjunto par de argumentos, esto me va a dar un error, porque me dice que no existe ningún key. Entonces, fijaos que así de primeras esto no es útil, ¿vale? Mezclar este rest con key. Pero aquí es cuando entra este allow other keys, ¿vale? Con esto lo que estamos haciendo es desactivar el chequeo de los keys que nosotros hayamos indicado. Es decir, que podemos aceptar cualquier cantidad de claves. Entonces yo puedo indicar aquí allow other keys. Entonces ahora sí puedo aceptar una cantidad variable de argumentos con clave. Entonces fijaos, el primer argumento es 5, el segundo argumento es 4 y con rest, con bars, estamos cogiendo todos los valores que estamos cogiendo a partir de los valores opcionales. Como opcionales en principio iría antes que rest, ¿vale? Pues sería a partir de aquí. En este caso serían a partir de los dos argumentos obligatorios. Por lo tanto, todo bars coge todo lo que hay aquí, que es lo que estamos viendo. Y además, imprimiendo var key, que lo estamos haciendo aquí, le estamos pasando el valor 5. Fijaos que yo no puedo aquí intentar imprimir un var key 2, porque aquí yo no tengo la variable, ¿vale? Entonces si yo hago esto, ¿vale? Me dice que var key 2 no existe. O incluso, aunque nosotros no lo indiquemos, en realidad sí que podemos coger alguno de estos valores, porque al final esta lista es lo que se llama una lista de asociación. O sea, van asociando claves con un valor. Entonces tenemos funciones disponibles para poder coger un valor que esté asociada a una clave. En vez de utilizar aquí la variable varkey2 que no está definida, sin embargo sí que puedo utilizar getF. Con getF nosotros le pasamos dónde van a estar nuestros valores de clave valor y le indicamos la clave del que nosotros queremos coger su valor asociado. En este caso sería varkey2. Entonces en este caso, si yo ejecuto, ¿vale? Ahora sí me estaría cogiendo el valor de varkey2. Vamos a ponerle otro valor. ¿Vale? Ahí está. Entonces, en principio con esto ya hemos visto todas las combinaciones, pero vamos a quedarnos un poquito más con allow other keys. Y es que hemos dicho que si nosotros no utilizamos allow other keys, solo tenemos disponible coger estos keys de aquí. Por eso hemos dicho que en principio esto no es que sea muy útil si no utilizamos allow other keys, porque solo podemos utilizar esto de aquí. Podemos utilizar más, pero no va a haber información extra que no vaya a venir dentro de estas variables de key, a no ser que utilicemos de nuevo allow other keys. Y es que lo que está ocurriendo es que si no utilizamos allow other keys, Common Lisp tiene una especie de chequeo para comprobar si hemos pasado los argumentos correctos, ¿vale? Las claves correctas. Pero como ya hemos dicho, podemos desactivar ese chequeo. Pero lo que no hemos comentado es que ese chequeo se puede desactivar de dos formas. Una ya la hemos visto, que es con allow other keys, ¿vale? Desactivamos ese chequeo y por lo tanto se pueden pasar todas las que queramos, pero esa desactivación se está haciendo dentro de la función. Otra cosa que se puede hacer es que si no se indica aquí con allow other keys y por lo tanto no podríamos pasarle más argumentos de los que indicamos, ¿vale? Como en este ejemplo, que ya hemos dicho que si nosotros lo ejecutamos, pues nos dice que no existe ese key. Vale, pues esa segunda opción es indicar con un argumento extra, que va a ser con la clave allow other keys, ¿vale? Fijaos que es la misma palabra, pero antes era con un ampersand. Ahora es un keyword, ¿vale? Con esos dos puntos. Y le tendremos que indicar verdadero, ¿vale? De esta forma le estamos indicando a la función que queremos desactivar el chequeo.
reevalúo la función y esto lo ejecuto, ¿vale? Y fijaos que se lo come, ¿vale? Y fijaos que además pues está cogiendo ese allow other keys también. Pero fijaos que además también está aceptando este varkey 3 cuando aquí no estábamos indicando nada más. Si queréis profundizar en esto podéis iros aquí, ¿vale? Si nos vamos a esta sección y nos vamos a la parte de abajo, a partir de aquí nos explica cómo funciona esto del allow other keys. Y simplemente es que aunque no tengamos el allow other keys puesto en la función, si nosotros pasamos el argumento, que siempre está permitido, y le pasamos un valor de verdadero, entonces podemos pasarle también, desactivamos el chequeo, podemos pasarle también todos los argumentos que queramos. Y con esto ya habríamos visto todo lo que tiene que ofrecer Defun, ¿vale? Así que resumiendo, vamos a hacer una recapitulación. Recordemos que al principio ponemos los argumentos obligatorios y después de manera opcional podemos indicar variables opcionales, el resto de argumentos con clave valor o este aux que era al final algo equivalente a hacer un let, ¿vale? Para crear variables locales dentro de la función. Además recordemos que tienen que aparecer en orden, ¿vale? En el orden que se indica aquí. Si queremos mezclar opcional con key, pues primero opcional y después key, ¿vale? No podemos darle la vuelta. Al principio, al mezclar dos no había problema, por ejemplo con opcional y key, excepto cuando utilizamos rest y key, que aquí sí que empezaba a haber una cosa un poquito más rara. Y es que en el momento que nosotros indicamos key, a partir de los valores opcionales, ¿vale? Tenemos que indicar un número par de argumentos, porque todos esos argumentos en el momento que indicamos key tienen que ser argumentos de clave valor. Y en principio rest mezclado con key solo tenía utilidad si lo mezclamos con allow other keys, o no hacía falta indicar allow other keys si al ejecutar la función utilizamos la clave de allow other keys. Y ya para terminar el vídeo vamos a ver alguna cosa curiosa. Y es que cuando nosotros definimos una función con defun, recordemos que el símbolo tenía varios campos de información asociado y uno de ellos era el campo de función. Pues cuando nosotros utilizamos defun, lo que se está haciendo internamente es modificar esa celda, ese miembro del símbolo function con la función que nosotros le estamos dando a defun. En este caso, nosotros habíamos definido la función defun, entonces recordemos que mi función al final es un símbolo, ¿vale? Pues yo puedo obtener información de ese símbolo. En concreto puedo coger la función asociada a ese símbolo. Y la función asociada es la que nosotros hemos puesto aquí. En este caso es la función, mi función. De hecho, nosotros podríamos utilizar funcall que es para ejecutar una función. Le pasamos la función que hay dentro y ahora es ya pasarle los argumentos que tenemos aquí. Otra cosa curiosa es que este miembro de función se puede modificar con setf, que setf también lo veremos en otro vídeo. Y es que con setf, si indicamos que queremos modificar la función asociada a mi función, nosotros aquí podemos pasarle cualquier otra función, un lambda por ejemplo, ¿vale? De forma que estaríamos modificando en tiempo de ejecución la función, ¿vale? Y en este momento, ahora mi función es otra, ¿vale? Ya no es la que habíamos definido aquí porque la hemos modificado con setf. Ahora ya no recibe argumentos y imprime hola. Por último, decir también que si nosotros queremos la función asociada a mi función, no vamos a estar utilizando symbol function, ¿vale? Como hemos visto antes. ¿Vale? Para poder obtener el objeto función, normalmente se utiliza la almohadilla con la comilla simple. Entonces, yo simplemente tendría que hacer esto. ¿Vale? Y con esto estamos cogiendo el objeto mi función. De hecho, si nosotros quisiésemos, podríamos crear una variable con el objeto de mi función. De forma que yo ahora podría utilizar funcall para ejecutar la función que hay dentro de mi variable y pasarle los argumentos que yo quiera. ¿Vale? Que son los argumentos de la función. Y por ahora lo vamos a dejar aquí. Con el tema de las funciones hay muchas cosas por ver,
porque además, aparte de funciones globales con defun, podemos crear funciones locales dentro de una función, ¿vale? Con flet, por ejemplo, si tenéis curiosidad. Así que pues con esto me despido ya. Adiós.